Ya estamos retornando. Ahí mientras se terminan de conectar compañeros, vamos a hablar un poquito de lo que estábamos Hola, hablando. bendiciones. Hola, ¿sí? ¿Qué tal, profe? Bendiciones. Bendiciones, Luis. ¿Cómo estás? Súper. Qué bueno. Bienvenido. Hola, profe. ¿Qué tal, César? Me Excelente. ¿Y bendiga. usted, profe? Yo bien, bien, gracias a Dios. Súper bien. Con el fresquito, gracias a Dios. Con el fresquito y me quise preparar un mate y no encontré el coso de El calentar agua. equipo. Ahí Está bien. el fresquito estaba tan invitando para un mate. Sí, ya invita a la mañana temprano y a la tardecita. A esta hora ya estaba, iba a aprovechar que no tengo a nadie saltando acá al lado mío, pero bueno, ya será en la próxima hora. Está bien. Bueno, cuando estábamos terminando el segmento pasado, hace un ratito, les hablaba, sí, por adelantado, eh, no sé si es nuevo, pero sí de manera teórica es un planteamiento actual de la psicología llamado psicología positiva, que además eh, de reconocer la, la complejidad de, de la personalidad humana, del carácter humano, de la conducta humana, inicia su labor teórica al contrario de lo que hasta ahora ha sido la tradición de la psicología occidental. Siempre cuando hablamos de psicología, eh, es inevitable que venga la idea de la psicopatología, o sea, de las enfermedades mentales, de los trastornos de conducta. La psicología positiva es un enfoque que eh, no es que niega que haya trastornos o problemas mentales, sino que dice, durante los últimos 200 años los psicólogos solo han estado estudiando e interesándose por eso, por los problemas, por los conflictos, por los trastornos, por las enfermedades. Vamos a interesarnos por otras cosas, vamos a interesarnos por el bienestar, por el buen carácter, por la gratitud, por la buena educación, ¿eh? Y ver los aspectos psicológicos por detrás de estas conductas, actitudes, conocimientos y sentimientos positivos. A partir de aquí es que se llama psicología positiva, no por plantearse, de hecho es bastante contraria a la corriente filosófica del positivismo, sino que toma aspectos trascendentes como eh, muy importantes para el desarrollo equilibrado, beneficioso y saludable del ser humano. Entonces es más una corriente dentro de la psicología humanista y no de la psicología eh, materialista. Dicho esto, entonces vamos a empezar haciendo un... Perdón, hoy estoy con mi garganta, no es gripe ni nada, pero me falta el aire. Y ahí hablo un ratito seguido y enseguida siento la falta de aire, ¿no? Entonces vamos a ver un panorama general de qué es esto llamado de psicología positiva y vamos a entrar a continuación en un aspecto eh, vamos a decir, práctico, eh, algunos principios ya eh, aplicables a nuestra vida personal, familiar, congregacional.
ver si quiere, no quiere conectar acá. Estoy con un pequeño problema con mi procesador de imágenes. Así que todo lo que sea abrir fotos o slides demora un ratito en mi máquina hoy. Parece que no va a abrir. Así que vamos, no más, ¿no? Les decía entonces que esta nueva corriente o nuevo enfoque de la psicología es llamado psicología positiva. Y se autodefine como el estudio científico del funcionamiento humano positivo y el florecimiento en múltiples niveles que incluye las dimensiones biológica, personal, relacional, institucional, cultural y global de la vida. Aunque en su obra original ese global, Martin Seligman había utilizado la palabra espiritual, ¿sí? El desarrollo espiritual del ser humano. En resumidas cuentas, decimos es el desarrollo integral. En lo que habíamos estado viendo hasta ahora, en las teorías de Piaget, de Vygotsky, de los Freud, lo único que interesaba era corregir deficiencias. Si uno es ignorante, ¿cómo ponemos conocimiento dentro? Si uno es mal educado, ¿cómo le corregimos? Todo era para corregir faltas. Y lo que estaba bien se dejaba abandonado, porque ya está bien luego, ¿para qué estudiarlo? ¿No? Y estos psicólogos, hace unos 25 años atrás, 30 años, comenzaron a interesarse por lo que está bien, el funcionamiento humano positivo, el funcionamiento humano constructivo, normal, ¿sí? Y el florecimiento en múltiples niveles que incluye las dimensiones biológicas, o sea, una buena salud física, la dimensión personal, ¿sí? Como realización, esto que hablaba Abraham Maslow, la dimensión relacional, nadie tiene una vida positiva si no consigue establecer relaciones armoniosas con sus semejantes, ¿sí? Institucional, todas las instituciones, familia, comunidad, Estado, cultural, en la época, en el espacio en el que le toca vivir, y, como decía, en la obra original de Martin Seligman, La auténtica felicidad, aquí el párrafo dice global, pero allí dice espiritual, el florecimiento espiritual del ser humano. ¿Por qué? Después vamos a ver en el tercer bloque, cuando llegamos a las etapas de Fowler, que para estos psicólogos la auténtica espiritualidad es una... Uy, la auténtica espiritualidad es una comunión con Dios, con la creación, con todos los demás y con uno mismo. Y este no es un concepto extraño. Esto es lo que significa la palabra hebrea shalom. Paz, en el concepto bíblico, Irene, en griego también, aunque Irene es un poquito más restringido, más cercano a nuestro concepto de paz. Pero para los hebreos, shalom no es tanto paz en el sentido que lo entendemos nosotros, sino bienestar. Bienestar total. Buenas relaciones con Dios, con el medio en el que habitamos,
con las personas con las que nos relacionamos y con nosotros mismos. Y este es el concepto que la psicología positiva tiene de espiritual. Por eso, en esta traducción al castellano se puso la palabra global. Es una integralidad de la vida. Todos los aspectos de la vida. Entonces, esta corriente o enfoque de la psicología se encarga de estudiar las bases del bienestar psicológico y de la felicidad, así como las fortalezas y virtudes humanas, no las enfermedades. No. La psicología positiva toma como una perspectiva científica para estudiar lo que le da valor a la vida y qué factores contribuyen para vivir una vida plena, reconociendo las particularidades que existen entre diferentes culturas. Este enfoque es también denominado por algunos autores como salutogénico. Y aquí me permito otra vez un salto idiomático. Es un neologismo mal hecho. Salutogénico es un neologismo mal hecho, porque para crear un neologismo, la etimología, las raíces de las palabras deben ser de la misma raíz. Entonces, en este toma salus, que es latín, y geneia o genes, que es griego. Entonces el neologismo está mal hecho. Pero no vamos a entrar en lingüística, no es nuestra materia. Pues. Significa que este enfoque tiene que ver con factores saludables, factores de salud, factores de bienestar. Y es interesante, por eso dije me voy a quedar un ratito sobre cuestiones de palabras, porque salud, salus, en latín, así como soter, en griego, no significan solo estar bien, sin tos, en cualquier momento voy a toser, sin tos y libre de fiebre, sino que es la misma palabra para salvación. Es nuevamente la integralidad del ser humano restaurado, ¿sí? Gozar de bienestar en todas las áreas de la vida. Eso es salud, eso es salvación. Por eso quería irme un poquito por las palabras. Lo que este enfoque de la psicología busca es resaltar estos aspectos positivos de la conducta, de la personalidad, de los sentimientos, de la intelección humana, para beneficio del individuo, de su relación con los demás y para utilizar un lenguaje más neutro y con el infinito, con el cosmos, con lo universal. Nosotros hablamos de Dios, pero que se entienda el concepto. Desde la psicología no se hace teología y por lo tanto los psicólogos no van a... de hecho, Seligman menciona mucho a Dios porque él es un judío practicante, pero en general el concepto va a ser más general, pero lo cierto es que también en la psicología positiva se le da mucho realce a las prácticas espirituales, a la vivencia en comunidad religiosa, porque es un hecho que cuando me vino un comentario al pasar que es cierto mucho de lo que critica nuestra cultura secular, de que gran parte de la vivencia religiosa actual es solo un escape del mundo. Eso no es mentira, es verdad. Pero esto no obsta, no quita que cuando la vivencia religiosa, cuando la experiencia religiosa es auténtica, es honesta y es integrada, integral e integrada en la vida, es tremendamente transformadora y infinitamente positiva. Porque la conciencia de trascendencia le da al ser humano otra perspectiva de su propia vida y de la vida de los demás. Entonces, cuando la
vivencia espiritual, la experiencia espiritual y la práctica espiritual, la práctica religiosa, no es solo ir al culto y hacer sino que ese culto sea un estar delante de Dios para recibir de Dios su palabra, su salvación, su instrucción. Eso transforma, y transforma no solamente la propia vida, sino mi acción hacia los demás, y termina siendo multiplicadora. Y esto los psicólogos de la corriente de la psicología positiva lo reconocen como un aspecto integral y necesario de la experiencia humana. A tener muy en cuenta esto, no desde la teología, claro, nosotros no lo podemos separar, pero digo, sino que desde un aspecto puramente secular, científico, también cuando tomamos al ser humano saludable, al ser humano fructífero, este es un ser humano también espiritual. Una personalidad sana, equilibrada y productiva en el sentido de realizada y no solo del trabajo, no puede estar carente de una dimensión espiritual. Y esto, guárdenlo esto para el examen final también. Profe, Diga, Luis. ¿qué nos podría hacer pensar lo contrario o asumir lo contrario? ¿Hubo alguna corriente que decía que una persona que esté bien o que tenga ese bienestar integral no pueda tener esa dimensión espiritual? Sí, todas, hasta ahora. El psicoanálisis dice que la religión es asesinato del padre, o sea, la fantasía de querer asesinar al padre para cumplir el Edipo, y el sentimiento de culpa nos lleva a adorar dioses. ¿Sí? Hay dos libros de Freud que muchos lo toman como libros antropológicos, pero que en realidad son libros clínicos, uno llamado Tótem y Tabú, y otro llamado Moisés y la religión monoteísta, y ambos tratan la misma tesis. La religión es miedo, miedo infantil, por lo tanto una persona adulta que no le tiene miedo a los fantasmas no cree en ningún dios. El conductismo dice que la religión es una forma de hipnosis masiva, que lo que hoy en día está circulando mucho en los memes, ¿no? Que es, vos sos rebaño, entonces alguien te dice tal cosa, y vos repetís tal cosa, luego eso se te hace una programación mental, después decís que es una verdad indiscutible. ¿Sí? Para la escuela lingüística, o sea, lo que sería la psicología cognitiva, la religión es, o sea, ahí viene el positivismo, ese sí es positivismo en el sentido filosófico, la religión es parte del estadio mítico del ser humano, es solo porque sos primitivo. Cuando te transformas en una persona culta que estudió y todo, un estudioso no puede tener religión. O sea, toda la historia de la psicología, desde el iluminismo hasta el día de hoy, ha dicho de que cualquier práctica religiosa es si no una enfermedad mental, al menos una debilidad emocional. Y esta sería la primera corriente que acepta. Hubo algunos psicólogos individuales de la corriente humanista, por ejemplo, Carl Rogers, que era hijo del pastor y bla, 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 Carl Rogers. Otros, los llamados psicólogos cristianos, que esos más bien perderlos que encontrarlos. ¿Por qué? Porque hacían mala teología y peor psicología, la famosa psicología bíblica. No existe. Cuando lean de eso, sencillamente eso sí, pueden tirarlo para un costado porque no sirve ni como psicología, ni como teología, ni como estudio bíblico. No sirve para nada. Cosa de gente ociosa. Pero bueno, fuera de algunos
psicólogos individuales de la corriente humanista que fueron tomando, inclusive de corrientes, por ejemplo, hubo un psicólogo, un filósofo en realidad, pero también psicólogo. No, Carl Rogers no renegó de su fe. Todo lo contrario. Todo lo contrario. Ya de viejo abandonó la enseñanza universitaria para ser predicador laico en su iglesia. ¿No? Pero bueno, siempre fue tenida como un dato de psicólogos individuales y de vuelta como un aspecto correctivo. Fíjense que vamos a hablar de Carl Rogers, un autor del que puedo hablar con cierta profundidad. Él sostenía que la práctica religiosa, el pertenecer a una comunidad de fe de manera honesta, de corazón, o sea, sinceramente, era sanador de enfermedades. Aún hoy tenemos esa visión de la fe, ¿no? Se los voy a graficar con una anécdota. Cuando yo era profesor en Brasilia, en la Facultad Teológica del Oriente de Brasilia, la Facultad Teológica Bautista, teníamos más alumnos de la Asamblea de Dios que de las iglesias bautistas. Una razón, así, por una razón más que nada logística. Preferían ir al seminario del norte, que un seminario, que ir a la facultad, que es bastante más light, ¿no? Pero bueno, teníamos muchos alumnos de la Asamblea de Dios. Y con el tiempo, obviamente fui conociendo muchos, y sobre todo jóvenes de tercera, cuarta generación de familias pastorales, que crecieron en la iglesia, ¿no? Y uno se hizo muy amigo mío, porque era el único más viejito dentro de un montón de adolescentes o post-adolescentes, ¿no? Pastor Beto de Oliveira. Seguimos siendo muy amigos. Y un día viene Beto escandalizado de que le habían mandado un anexo, cerquita ahí de Brasil, como para levantar la obra, ¿no? Como pastor al anexo, para que el anexo tuviera un pastor y entonces la obra se avivara, todo, y a punto, así se hace la obra, de hecho. Y ahí va mi amigo, y vuelve escandalizado. Y me cuenta lo siguiente, ¿saben, pastor? Fui ahí y llegó una hermana de una iglesia y me dijo el nombre, yo ya ni recuerdo. Dice, pastor, vos tenés que venir a dar tu testimonio en nuestra iglesia con poder de cómo Dios te libertó. ¿Vos fuiste drogadicto? No. ¿Homosexual? Tampoco. ¿Estuviste, no sé, vendiendo droga, aunque sea? No, tampoco. ¿Estuviste preso? No. ¿Fuiste brujo, macumbero? No. Entonces no tenés testimonio, no vengas a mi iglesia. No es chiste, anécdota. Es de un caso extremo, pero psicólogos, inclusive valorando la religión, han dicho más o menos lo mismo, que la religión es para reencaminar al que está mal. Tomemos esto, lo que voy a decir, entre comillas, como dicho solo por Andrés Ayala. Hay una parte teológica que es verdad. El mensaje salvador del Evangelio es porque estamos mal. Si estuviéramos bien, no necesitaríamos un salvador. Es básico. Pero la práctica experiencial de nuestra fe, el testimonio de nuestra fe, nuestra vivencia comunitaria, nuestro edificarnos unos a los otros, ¿no? Soportarnos unos a los otros, curarnos unos a los otros y guiarnos unos a los otros, no tiene que ver con estar mal con la vida, sino todo lo contrario. Es una manifestación sana de una humanidad completa. No es porque tenemos miedo. Cuando dejo de tener miedo, entonces dejo de creer en Dios. No, al contrario, creo más en Dios porque ya no tengo miedo.
cuando dejo de estar enfermo, ya no necesito a Dios. Bueno, muchas de estas iglesias de sanación dicen eso. Una vez que estás enfermo, que pagaste obviamente para dejar de estar enfermo, ya no necesitas a Dios. Dios es un supermercado de bendiciones. Y esto es 100% contrario al mensaje del Evangelio. El mensaje del Evangelio es un mensaje de vida, no es una preparación para la muerte. Varias veces he mencionado, a veces uso comentarios más para chocarlos, para despertarlos, que para ponerles dudas, ¿no? Pero no sé si ustedes lo han hecho, yo lo he hecho mucho. Evangelismo de puerta en puerta, evangelismo de choque, de encontrar con la persona. Si te morís esta noche, y años después, si usted se muere esta noche, ¿dónde será su destino eterno? Usted sabe que Dios tiene un plan maravilloso para su vida. Lo hice no sé cuántos años. Pero después me quedé pensando, el Evangelio no es un mensaje para prepararse para la muerte. Es para vivir aquí y ahora. Nuestro testimonio no es un testimonio para la muerte, es un testimonio para la vida. Y si vivimos con, para, en y desde Cristo, ¿no? Con todas las preposiciones que se les ocurran, nuestra eternidad ya es aquí y ahora. Juan 17:3. Esta es la vida eterna. No va a ser ni con esto ganan. Esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Entonces, hace un ratito les decía esto de salutogénica, ¿no? La visión positiva de la vida es soteriológica, es dadora de salud aquí y ahora, de equilibrio aquí y ahora, y de certeza en la eternidad. Pero casi siempre fue el prepararse para la muerte. ¿Dónde vas a pasar tu eternidad? Mi eternidad es aquí y ahora. La vida eterna no es un estirado en el tiempo, sino una visión diferente de la vida, que ciertamente se manifestará en un tiempo sin fin en la gloria de Dios. Pero eso te hace vivir diferente aquí y ahora. Por eso estos psicólogos dicen, la práctica espiritual, el testimonio espiritual, el saberse transformado, exacto, vida en abundancia, el saberse transformado por Cristo, en nuestro caso sabemos que la única salvación es Cristo, pero ellos toman todas las, no por ser universalistas, salvíficos, sino por eso, la práctica religiosa en sí es beneficiosa. Es beneficiosa, porque a no ser, y disculpen si soy un poco grosero, pero a no ser estas formas de religiosidad masturbatoria, como le llamo yo, todas las vivencias religiosas, vamos a llamarle auténticas, tienen que ver con vida en comunidad. O sea, con prácticas comunitarias, con convivencia comunitaria, así como hoy en día nuestras congregaciones, especialmente las urbanas, las rurales no tanto, pero las urbanas, ya se han ido migrando hacia esta religiosidad masturbatoria, ¿no? Tómenlo con pinzas también, como dicho por mí. Pero ¿qué significa esto? Que yo voy, recibo un servicio, y me voy a mi casa y me olvidé de mi congregación hasta el siguiente domingo. Mientras que el modelo neotestamentario es no, si mi hermano necesita ayuda, si mi hermana está pasando tristeza, si sé que alguien está solo, estamos en constante comunicación. Hoy eso solo lo hace el pastor en el mejor de los casos. A veces ni los pastores lo hacen. Y va de domingo a domingo. Y, Para eso le pagamos, dicen, bro. Para eso le pagamos, justamente. A veces ni le pagan, ¿no? Pero este aspecto sí hay que tenerlo en cuenta. Por eso estos psicólogos positivos dicen lo siguiente: cuando la vivencia religiosa, cuando la experiencia de comunidad es experimentada de manera sana, esto es salutogénico.
esto genera salud, una comunidad de vínculos de confianza. Hace 5 o 6 años atrás, quizás más, en el 2015 creo que fue. Fui a un seminario en Brasil sobre crecimiento de iglesia en un modelo diferente, ¿no? No los modelos empresariales, como yo le llamo el esquema piramidal para hacer crecer iglesia. Estafa eclesiástica, no, sino una forma de crear comunidad, ¿no? Y se hablaban de experiencias de iglesias sin templo, no modelos celulares ni nada, pero sí de iglesias sin templo. Con la profe Mirta en la cena de los profesores hasta hablamos de eso, que se da mucho en Oriente por la persecución, pero en otros lugares por simple practicidad, ¿no? Se está mudando el modelo de iglesia para círculos comunitarios, ¿sí? No es el modelo celular, porque el modelo celular es un modelo empresarial, donde vos tenés un líder que hace un grupo, ese grupo se multiplica, pero que le pertenece a este líder, entonces sos líder de la célula, del celulito, del celularcito del siguiente. ¿No? Este no, es un modelo circular, donde ustedes son mis hermanos, yo soy su hermano, sí, es un multinivel, justamente. Ustedes son mis hermanos, yo soy mi hermano. Bueno, hoy nos reunimos en la casa de Luis. Luis invita al asadacho, vamos a la casa de Luis. Y ahí estamos nosotros. Pero la semana que viene, en la casa de Mabel, hay otros, pero que yo también sé que son mis hermanos, que somos de la misma comunión, de la misma congregación. Así más o menos se maneja, ¿no? Son grupos móviles que se van reuniendo en casas, en plazas, ¿no? Porque descubrieron que gastar en templo es una tontería. Pero no era este el punto, sino una experiencia que contaba un hermano, un pastor que estaba hablando de un caso práctico, fue sobre violencia doméstica. Uno de estos teólogos, entre comillas, de moda, pseudo reformados que están de moda hoy en día, quedó patéticamente famoso por decirle a una mujer golpeada por su marido, que ya hasta la policía los había separado, que volviese con su marido, porque eso decía la sujeción bíblica, ¿no? Este tipo aberrante, definitivamente, no es cristiano, definitivamente no es cristiano. Y de paso es un bandido, un criminal. Debería haber sido detenido en ese mismo lugar. Solo que en Estados Unidos se puede decir cualquier estupidez, siempre y cuando se diga desde el púlpito. Bueno. Pero en este caso particular, no. Hubo un caso de violencia doméstica y fueron los hermanos, una vez que se enteraron, los hermanos los que protegieron a la víctima y a la familia, la quitaron de su ambiente de maltrato, la encaminaron para que encaminase su vida con trabajo, con independencia. El maltratador fue expulsado de la comunidad y los hermanos varones se encargaron de ofrecer seguridad a la mujer maltratada durante un buen tiempo hasta que el tipo decidió no volver más. Como pueden ver, un universo de diferencia entre un famoso vendedor de libros y una iglesia que funciona como iglesia. Este es el modelo del Evangelio. Crear ambientes sanos, saludables y curadores. Profe, Sí. Carl Rogers era el de cura de almas. ¿Cómo? El del libro Cura de Almas o algo así. No. Carl Rogers, él escribió El enfoque centrado en la persona Sí. y El proceso de convertirse en persona. Esos son sus 2 libros famosos. Después tiene un montón de libritos chiquitines. Pero sí, lo tratamos cuando estudiamos teorías de las consejerías, porque es el más influyente, la más influyente teoría psicológica en la práctica de consejería. El enfoque no directivo. Entonces él sería uno de las excepciones, digamos, Él era una que sí excepción. tuvo en cuenta la cuestión espiritual. Sí, tuvo en cuenta la cuestión espiritual, pero como decía recién,
desde el punto de vista también negativo. De curar. Sí, que no está Sí. mal, pero es muy restringido. Porque, como le pasó al pastor amigo mío, entonces el que no fue drogado, el que nunca estuvo preso, entonces ese, ¿para qué predicarle el evangelio? Ese, Bert Hellinger, sí. Pero, se entiende. Cuando nuestro enfoque está en lo que está mal, dejamos fuera 90% de la humanidad. Claro, todos pasamos conflictos, dificultades y todo, pero casi ninguno de nosotros va a decir que tiene bueno, decir, ¿no? Te digo, va a ser diagnosticado con un trastorno, casi nadie. Entonces, hacer toda una teoría psicológica desde lo anormal, desde lo negativo, excluye a casi toda la humanidad. Y aunque algunos teóricos, algunos psicólogos, siempre valoraron, especialmente porque ellos mismos eran creyentes, pero siempre valoraron la autenticidad espiritual, la práctica religiosa, lo hacían desde la misma óptica. Es un beneficio para el que está en el pozo. Solo que los pozos que nosotros vemos no son los mismos que ve Dios. Acá ahora me voy a poner un poquito más teológico. Todos nosotros somos sujetos y objetos del Evangelio. Y cuando el Evangelio nos transforma la vida realmente, por efecto directo, por propia ley de causa y efecto, nosotros nos transformamos también en factores de curación, de beneficio, de bendición para otros. O sea, somos sanados para sanar, somos levantados para levantar, somos salvos para comunicar salvación y no para quedarnos en nuestros templos sagrados. Esa es la vida eterna. Y eso es lo que estos muchachos, aunque no desde el punto de vista teológico, y muy pocos realmente de ellos son cristianos, gran número de estos psicólogos positivos, ahí el mejor peinado de la televisión evangélica, gracias Luis Barrio. O sea, ahí tenemos que sacar una foto, envidio ese peinado, es profético ese peinado. Ahí me perdí con el peinado de Luis Barrios. Que no todos los psicólogos no todos positivos son cristianos, justamente. Gran parte son judíos, pero independiente de la religión que ellos profesen, sí nos traen un dato científico que es válido para nuestra vida congregacional. Si nuestra práctica congregacional, si nuestro testimonio de la fe es sano, equilibrado y honesto, siempre, 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 indefectiblemente, será un factor de curación y un factor de crecimiento de las personas, de bienestar. Si la congregación está siendo enfermada, neurotizada, entristecida, es porque el trasfondo espiritual es enfermizo y no es el Evangelio de Cristo. Nos vemos 8:30. Ahora sí voy a intentar prepararme un mate. Dale, profe. Bendiciones, nos vemos en Dale, 20 profe. minutitos.